Hola, bienvenido a mi canal. En este video te voy a explicar la clasificación del sujeto. ¿Hay tipos de sujeto? Sí, hay tipos de sujeto. Mira, tienes al musculín, el trabajólico, el cool, el enamoradizo, el computín, el alternativo, el tierno. Miren, yo cuando hago esto hago... No, esos sujetos no. Vamos a ver los tipos de sujeto gramatical. Estos son los tipos de sujeto que vamos a estudiar. Los tipos de sujeto gramatical. Mira, son tres. Tres los tipos de sujeto que te tienes que aprender. Expreso, no expreso e impersonal. Es expreso cuando está escrito. Por ejemplo, Pedro comió en mi casa. Verbo comió. ¿Quién comió? Pedro. Está escrito, por lo tanto es expreso. Este sujeto se clasifica en simple o compuesto y en complejo o incomplejo. Es simple cuando el sujeto tiene un solo núcleo y es compuesto cuando el sujeto tiene más de un núcleo. En este caso, Pedro es el sujeto, comió en mi casa es el predicado. El núcleo del sujeto es el primer sustantivo, que en este caso es todo el sujeto. Por lo tanto, tengo un solo núcleo, sujeto expreso simple. Si es que la oración fuera Pedro y Juan comieron en mi casa, verbo comieron. ¿Quiénes comieron? Pedro y Juan. Ese es mi sujeto. Y aquí, a través de la conjunción copulativa y, yo estoy poniendo en el mismo nivel dos sustantivos. Pedro, Juan. Tendría dos núcleos. En ese caso, la oración sería compuesta. Tendría un sujeto expreso compuesto. También el sujeto expreso se puede clasificar en complejo o incomplejo. Es complejo cuando el núcleo del sujeto recibe la determinación de una palabra y es incomplejo cuando el núcleo no recibe la determinación de ninguna palabra. En este caso, Pedro comió en mi casa, el sujeto es Pedro y está solito, no recibe la determinación de ningún determinante. Por lo tanto, es un sujeto simple, incomplejo. Mira este caso. Tu hermano comió en mi casa. Verbo comió. ¿Quién comió? Tu hermano. Ahí está mi sujeto. Resto de la oración, predicado. Núcleo de este sujeto, hermano, es uno solo, el primer sustantivo. Por lo tanto, tengo un sujeto expreso simple. Pero este núcleo del sujeto no está solo, está al lado de un adjetivo posesivo que lo determina. Entonces es un sujeto expreso, simple, complejo. El sujeto no expreso es el que no está escrito. Puede ser desinencial si es que no está escrito porque no lo necesito. Me basta con la desinencia o terminación del verbo. Por ejemplo, canté con el alma. Verbo canté. La única persona que puede canté, si yo pregunto quién canté, soy yo. Ese es el sujeto. Pero no está escrito. No, porque no lo necesito, porque es obvio. Entonces tengo un sujeto desinencial, no expreso desinencial. Ahora, hay otro caso en que yo no menciono el sujeto porque ya lo mencioné. Mira esta oración. Martín cazó una lagartija. Verbo, cazó. ¿Quién cazó? Martín. Ese es mi sujeto. El resto de la oración, predicado. Núcleo de este sujeto, Martín. Entonces, tengo aquí un sujeto expreso, porque está escrito, simple, porque tiene un solo núcleo, incomplejo, porque el núcleo no recibe la determinación de ninguna palabra. Supongamos que yo quiero seguir contando las aventuras de Martín. Martín cazó una lagartija, oración 1. Oración 2, la metió en un frasco. Esta es otra oración, por lo tanto tiene otro verbo, otro sujeto, otro predicado. Verbo, metió. ¿Quién metió? Por contexto yo sé que es Martín. No es que esté en la desinencia, o sea, sí, está en la desinencia, pero además está en el contexto. En ese caso yo hablo de un sujeto no expreso, pongo aquí no expreso, tácito. O sea, me lo callé porque ya lo mencioné. Y el resto de la oración predicado. El sujeto no expreso también puede ser indeterminado. Este sujeto es bien especial y lo usamos mucho. Para usar este sujeto ponemos el verbo en tercera persona plural. Y esa tercera persona plural no significa un sujeto plural, significa un alguien. Por ejemplo, te dejaron muy bonita. Este es mi verbo, dejaron. Yo se lo digo a mis amigas cuando vuelven de la peluquería. Verbo dejaron. Pero no es que la atendió
muchos peluqueros, no es que muchas personas estuvieron trabajando en su pelo. Esta tercera persona plural postula un alguien. Alguien te dejó muy bonita, pero como yo no quiero mencionar el sujeto, yo uso el verbo en tercera persona plural. Alguien lo hizo. Cada vez que yo tengo un sujeto no expreso, el verbo está en tercera persona plural y significa alguien, es un sujeto indeterminado. Otro ejemplo, golpean la puerta, verbo golpean. No quiere decir que haya muchas personas golpeando la puerta, sino que hay alguien golpeando la puerta. Y no está escrito. ¿Quiénes golpean? No está escrito. Sujeto indeterminado. Se te quedó el celular en la pieza y sonó. Te llamaron por teléfono, llamaron, sonó una sola vez, pero yo postulo un verbo en tercera persona plural porque es alguien y no está escrito quién. ¿Quiénes te llamaron? No está escrito. Por lo tanto, es un sujeto indeterminado. Entonces, tenemos sujeto expreso, está escrito, no expreso, no está escrito por diversos motivos y está el impersonal. Las oraciones impersonales no tienen sujeto, no tienen la posibilidad de tener un sujeto. Por ejemplo, llovió torrencialmente, verbo llovió. ¿Quién llovió? Nadie. Nadie tiene la facultad de llover, por lo tanto no hay sujeto. En ese caso, hablamos de oraciones impersonales en que no hay posibilidad de postular un sujeto. El ejemplo más claro está con los verbos meteorológicos. Nevó ayer, nieva. ¿Quién nieva? Nadie, no hay sujeto. Estas oraciones se pueden estudiar más en profundidad porque son un tipo muy particular de oraciones que merecen mayor análisis. De momento quedémonos con los verbos meteorológicos. Llueve, truena, relampagueó. ¿Quién relampagueó? Como ya no creemos en Zeus, no hay ningún agente. Entonces no hay sujeto. Son oraciones que no tienen sujeto. No que no lo expresaron, sino que no hay sujeto. Bien, espero que hayas entendido. Y si te gustó el video, dale like para que yo sepa que entendiste. Nos vemos.